Cuando queremos empezar a desarrollar nuestra marca personal, hay un elemento clave que tenemos que tener en cuenta. Y es que tenemos que saber cuál es esa persona a la cual vamos a dirigir nuestro contenido, cuál es ese cliente ideal, ese avatar o ese buyer persona. Quédate viendo este video porque te voy a contar cuáles son los elementos claves que debes tener para que puedas definir tu avatar y para que el contenido que crees esté dirigido exactamente a esas personas que necesitan ese servicio o ese producto que tú ofreces. Un día decidimos que vamos a empezar a desarrollar nuestra marca personal en redes. Empezamos a crear contenido, empezamos a hacer videos, empezamos a hacer carruseles, reels, micro reels, pero a veces ese contenido que empezamos a generar está dirigido a todo el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando empezamos a crear contenido a todo el mundo, si bien llegamos a muchas personas, no llegamos al corazón de nadie. Y nosotros en esta cuenta lo que queremos es ayudarte a ti de que tú puedas crear un contenido que pueda ser dirigido específicamente a esa persona que necesita eso que tú ofreces. Vamos a hablar entonces del concepto de público objetivo, del concepto de avatar, buyer persona y cliente ideal. Para empezar, quiero decirte que el concepto de público objetivo es ese grupo de personas al cual tú te diriges. Son esas personas a las cuales tú estás enfocando tu contenido, enfocando tu producto, enfocando tu servicio, enfocando esa solución que tú brindas. Quiero entonces que abordemos estos conceptos a partir de un ejemplo muy claro. Vamos a pensar que tú eres un nutricionista, ¿cierto? Y como nutricionista quieres empezar a vender tus servicios a través de las redes sociales. Para poder vender tus servicios, tú tienes que escoger cuál es el público al cual le vas a llegar. Y uno lo primero que piensa es que un nutricionista es un profesional que le ayuda a todo tipo de personas, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en el caso de los niños. Entonces, los niños cuando están en ciertas edades, imaginémonos 3, 4, 5 años, a veces los padres, las madres, briegan mucho con el tema de la alimentación, ¿cierto? Entonces, le sirven la comida, el niñito dice que no quiere comer eso, que quiere lo otro. Y hay una preocupación constante por parte de los padres de familia por saber qué le ofrezco a este muchachito para que pueda nutrirse y para que pueda tener esos suplementos que le van a ayudar a su desarrollo. Un nutricionista también puede ayudar a las personas que están, por ejemplo, con sobrepeso. Imaginémonos entonces el caso de un adolescente que desde sus 14 años ha padecido de ansiedad, ha padecido de depresión, de pronto a causa de un bullying que le hacen en su institución educativa y que esto le ha generado que empieza a comer de más, que empieza a tener sobrepeso. Un nutricionista puede entrar a ayudar en este caso específico. Pero el sobrepeso no solamente es en este tipo de edad, el sobrepeso también puede ser en el caso de una mujer que acaba de estar en el posparto, acaba de tener su bebé y entonces ella tiene sobrepeso a causa del embarazo y quiere de pronto recuperar su figura. Entonces, el nutricionista puede llegar a diferentes tipos de públicos. Cuando tú empiezas a desarrollar tu marca personal, tú tienes que definir a quién le vas a hablar. ¿Cuál es el problema central que tú vas a solucionar? Y a partir de esa propuesta es que vas a empezar a crear un contenido que le llegue a esa persona. Que la persona diga, sentí como que me estuviera hablando a mí. Tú como nutricionista entonces tienes que definir cuál es el público, cuál es la persona a la cual le vas a llegar. Y los estudiantes de administración de empresas seguramente manejan mucho ese tema del modelo Canva. En el modelo Canva hay una segmentación en el cual tú miras en el mercado qué tipo de personas vas a empezar a trabajar, cuáles son los nichos en los cuales te vas a enfocar. Y cuando hablamos de escoger ese cliente ideal, siempre uno empieza por las características sociodemográficas. Entonces uno dice si es hombre o es mujer, qué edad tiene. Empieza a pensar también dónde vive esta persona, si es casada, no es casada, si tiene hijos, no tiene hijos, qué estudios tiene. Y esta información es importante y es muy vital. Y siempre cuando nos hablan de poder desarrollar nuestro avatar o nuestro buyer persona, nuestro cliente ideal, que los tres conceptos apuntan a lo mismo, empieza uno a pensar en toda esa lista de características. Pero ¿qué pasa? Este tipo de características son muy generales y no nos están hablando puntualmente
de hacia dónde yo debo apuntar mi contenido, porque corresponden a muchas personas que pueden tener elementos en común, pero que quizás no tienen aspectos a los cuales yo les pueda llegar. Por lo tanto, el primer elemento a tener en cuenta para poder crear nuestro avatar, definir nuestro avatar, son los dolores. Los dolores son todo aquello que afecta a nuestro avatar, todo aquello que le duele, todo aquello que de verdad le duele tanto que lo movilizaría hacia el cambio. Pensemos entonces en el caso de esas dos personas que te hablé. Pensemos en este adolescente que tiene sobrepeso, que quizás con el tiempo ya tiene 23 años, pero aún sigue con ese sobrepeso y que su autoestima quizás ha sido muy afectada. Allí hay un dolor, ¿cierto? Porque esa persona empieza a compararse con los demás, con los que están a su alrededor y empieza a sentirse menos, empieza a sentirse mal. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que dependiendo de cómo nosotros nos sentimos, así mismo actuamos. Si tú te sientes bien contigo misma, contigo mismo, entonces tú te mueves por el mundo de esa manera. Tú te desenvuelves con soltura. Tú puedes andar, tú puedes saludar a un lado, tú puedes ir al otro. Pero si tú te sientes mal, tú incluso tratas de ocupar menos espacio físico en el lugar que habitas. A veces andamos así, de hombros encogidos, agachados, como que no me miren, como que no me noten. La ropa que usamos también puede tender a ser muy oscura, como que no estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta persona va a tener una autoestima que quizás se ha afectado bastante. Pensemos también en el otro caso, el caso de esta mujer que está en el posparto, ¿cierto? Seguramente un elemento en común que tiene con esa otra persona es el tema de la autoestima. Que aunque si bien esa persona puede estar súper feliz porque tuvo su bebé, empieza a pensar en sí misma, empieza a pensar en la figura que está luciendo actualmente y empieza a pensar y a añorar la figura que tenía antes del embarazo. Entonces, son dos situaciones que son dos personas completamente distintas, son grupos poblacionales con una sociodemografía distinta, pero que apuntan en este caso al mismo dolor. Y ese dolor puntual del cual estamos hablando es una baja autoestima. Es una baja autoestima que no le permite moverse por el mundo. Hasta aquí entonces podemos decir que cuando vamos a definir nuestro avatar o nuestro cliente ideal, tenemos que basarnos no solamente en los aspectos sociodemográficos, sino tenemos que basarnos en cuáles son los dolores que tienen en común nuestro avatar. De eso se trata. Y eso nos va a ayudar a que sea mucho más fácil que podamos definir nuestro cliente ideal. Si te ha gustado este video, te invito a que le des me gusta y que te suscribas a mi canal. Cada semana voy a estarte compartiendo información valiosa que te va a ayudar a que puedas continuar con el desarrollo de tu marca personal. El segundo elemento, que es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta, son los anhelos. Los anhelos son aquellas aspiraciones que nuestro avatar, que nuestro cliente ideal tiene. Y es que en este mismo ejemplo que te estoy hablando, una persona que realmente quiere bajar de peso, ¿su anhelo cuál sería? Su anhelo sería poder verse con una figura esbelta, poder llegar a su peso ideal. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente cuando quiere bajar de peso es que hay que encontrar cuáles son esos motivadores que le van a ayudar. Entonces hay personas que dicen, no, yo lo hago por salud, por ejemplo. Pero quizás por salud no es algo que lo movilice lo suficiente. Quizás un anhelo puede ser ponerme la ropa que antes me ponía y que ahora no me queda buena. Entonces desde allí eso quizás lo movilizaría más a que pueda hacer ejercicio. Entonces cuando empecemos a pensar en el avatar, en cuáles son esos anhelos, esas aspiraciones, seguramente el poder llegar a su peso ideal, tanto en el caso de este adolescente como en el caso de esta persona que quizás ha salido del posparto, ese es un anhelo en común, llegar a su peso ideal y que apunta también a ese dolor que tiene que ver con la autoestima. Porque como te decía ahorita, si tú te sientes bien contigo mismo, así mismo tú actúas y tú te desenvuelves, tú fluyes con la vida. Entonces básicamente eso es un elemento clave que tenemos que empezar a tener en cuenta. Identificar cuáles son esos anhelos de mi cliente ideal. El tercer aspecto clave son las objeciones. Y es que nuestro cliente ideal siempre va a tener una objeción para poder acceder a nuestro producto o nuestro servicio. ¿Y qué es una objeción? Una objeción son los peros, ¿no?
el por qué la gente no accede. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que cuando una persona quiere bajar de peso, la persona lo primero que hace no es ir al nutricionista. La persona lo primero que hace es, por ejemplo, hacer dieta, ¿cierto? Pero como la gente no sabe de dietas, la gente empieza a hacer ayuno intermitente. Entonces empieza a decir, me salto el desayuno, luego otro día me salto la cena, luego otro día me salto el almuerzo. Y así, pero en últimas, como es una manera descontrolada y desmedida de poder alimentarse, a veces termina pasando que la persona empieza incluso a subir más de peso. Entonces, esa objeción es algo que la gente empieza a pensar, dice, no, yo puedo resolverlo sola. Y hay que entender cuáles son esas objeciones para que en nuestro contenido podamos derribar esas objeciones, podamos ayudarle a la gente a ampliar su entendimiento frente a la necesidad de poder acudir a ese servicio que tú estás ofreciendo como nutricionista. Pensemos también en otra objeción. Y otra objeción, ¿cuál puede ser? No tengo plata. ¿Por qué? Porque es que ir a nutricionista es costoso. Si usted tiene que ir, por ejemplo, cada 8 días, cada 15 días, alguien puede decir, eso no me alcanza. Eso no está dentro de mi presupuesto. Yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar la comida y fuera de eso pagar un nutricionista. No, yo soluciono eso con unas pastillas, por ejemplo. Y la gente empieza a tomar esas pastillas que le ayudan a mermar la grasa y todo eso y puede que le funcionen, pero no sabemos cuáles son los efectos secundarios que en última eso puede provocar en el cuerpo y que puede dañar también la salud. Entonces, cuando empezamos a entender esas objeciones de nuestro cliente, empezamos a ampliar nuestra mirada y empezamos a decir, bueno, yo sé que este avatar, este buyer persona, este cliente ideal, no accede a mi servicio o a mi producto por estas y estas razones. ¿Cuáles son entonces los elementos que yo voy a argumentarle para que esas objeciones se derriben y para que la gente cada vez amplíe su conciencia y pueda llegar a acceder a comprar eso que yo le estoy ofreciendo? Vamos a hablar entonces a continuación frente a cómo puedes hacer la investigación para poder definir tu avatar, tu cliente ideal. Vamos a encontrar entonces 3 formas claves que te van a ayudar en ese aspecto. La primera, y es que tú puedes acudir a ChatGPT, ¿cierto? Entonces tú vas a escribir un prompt que te voy a dejar en la descripción. En este prompt tú vas a pedirle a ChatGPT que te ayude identificando los dolores, los anhelos y las objeciones de tu avatar dependiendo del nicho en el cual tú te encuentras actualmente, y eso te va a ayudar muchísimo a que puedas entender un poco cómo vas a redireccionar tu contenido. El segundo aspecto clave que tú puedes emplear para realizar tu investigación es que puedes ir a Google y empiezas a escribir palabras claves como si tú fueras ese avatar. Entonces, por ejemplo, la gente que busca cómo bajar de peso rápido, ¿cierto? Entonces ahí en Google te van a aparecer en la parte de abajo unas preguntas. Van a haber varias preguntas, van a haber varias respuestas y van a haber comentarios de la gente. Tú vas a poder utilizar esa información para que a partir de allí lo tomes como insumo y para que puedas tener una visión mucho más amplia de qué es lo que está pensando tu cliente ideal. El tercer aspecto clave que tú debes tener en cuenta son las redes sociales. Y es que tienes que ver que en las redes sociales puedes usar, por ejemplo, Instagram, Facebook, grupos de Facebook, puedes usar TikTok, puedes usar YouTube para hacer tu investigación. Vas a buscar cuentas que estén relacionadas con ese nicho en el cual tú estás. Vas a buscar videos, carruseles, reels, microreels y vas a ver en los comentarios qué es lo que la gente dice. Eso también va a ayudarte a entender qué es lo que la gente está pensando frente a eso que tú estás ofreciendo. Y con toda esa información, tú vas a poder tener mayor claridad frente a tu avatar y el contenido que vas a empezar a crear va a ir justo al punto, va a ir justo clave a lo que tú necesitas que la gente sepa. Como te decía al principio, necesitamos que la gente empiece a pensar, sentí como si me estuviera hablando a mí. Y la única forma de hacer eso es poder entender sus dolores, sus anhelos y sus objeciones. Quiero entonces agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video.
cada semana voy a estarte compartiendo información valiosa, por lo cual quiero que le des me gusta al video, que te suscribas a mi canal y que estés muy pendiente de todas las publicaciones que voy a estar realizando para ti, para que juntos continuemos desarrollando nuestra marca personal. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.